Bien, buenas noches con todos los presentes. En primer lugar, presentándome, mi nombre es Rubén Guillermo López Rueda, soy fiscal provincial penal de Pisco, pero ese es mi cargo. Antes soy abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y con estudios de maestrías, tanto en Derecho Constitucional como en Derecho Penal por la PUC, por la Pontificia Universidad Católica. También debo agradecer al doctor Henry Ventura por permitirme dirigirme a ustedes en esta oportunidad para tocar algunas preguntas que podían venir en el examen de la Junta Nacional de Justicia. Estas preguntas tienen mucho que ver con la tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, y son las que más o menos se van a presentar en esa oportunidad. Esperemos culminar con todas las preguntas, las 20 preguntas presentadas, o de lo contrario, me comprometo a culminarlas en la siguiente o siguientes sesiones, además de otras preguntas más que tengo preparado. En primer lugar, antes de entrar a las preguntas sobre la teoría del delito, es necesario hacer un desarrollo en cuanto a esta teoría del delito, ¿no? Eh, para todos es conocido que tanto la jurisprudencia peruana como la doctrina mayoritaria en el Perú entienden que la teoría del delito estudia aquel comportamiento voluntario típico, antijurídico y culpable. Eh, Bien, entonces, como les mencionaba hace un momento, para la doctrina y la mayor parte de la doctrina de la jurisprudencia, el delito es una conducta típica y antijurídica y culpable. Es un estudio, digamos, es un análisis por etapas, en donde primero se analiza si en una conducta tal es efectivamente una conducta humana, y una conducta humana necesariamente tiene que ser voluntaria, para que luego, a partir de ese análisis de si tenemos una conducta humana voluntaria, analicemos esta conducta humana voluntaria que tiene las características de la tipicidad, es decir, que está contemplada en un tipo penal concreto, tanto en su aspecto objetivo como subjetivo, y si existe o no alguna causa que justifique esta conducta, ¿no? Ahí pasamos al ámbito de la antijuridicidad. Tipicidad y antijuridicidad son cualidades que otorga la teoría del delito al núcleo, al objeto de análisis, que en este caso es el comportamiento humano y voluntario. Y una vez que se tiene una conducta humana, voluntaria, típica y antijurídica, diremos que tenemos un injusto penal. Para entrar al análisis de la culpabilidad, la culpabilidad no es ya un atributo de la conducta en sí, sino que es una cualidad que se le atribuye al sujeto, ¿no? Si el sujeto es culpable o no por el delito cometido. Pues bien, en el Código Penal no hay ningún artículo, ningún apartado que nos indique qué teoría del delito sigue el legislador penal peruano. No, es más, en el Código Penal no se avisora ninguna, digamos, no hay ninguna indicación de si el legislador penal peruano del año 91 ha seguido o una teoría causalista, o una teoría finalista, o una teoría funcionalista del delito. No lo hay. Lo que hay simplemente es un conjunto de reglas y principios, ¿no? Que regulan, en primer lugar, la parte general del Código Penal. Es una teoría de cuáles son las indicativos para establecer que una conducta es delito. Elabora una teoría de las consecuencias jurídicas del delito. Y en la parte especial del Código Penal se establecen algunas conductas que son típicas, conductas que son delitos o faltas. Y eso es todo lo que ocurre en el Código Penal. En ninguna parte del código, de nuestro Código Penal vamos a encontrar, pues, eh, si es que el legislador acoge alguna concepción de la teoría del delito. Es más, la teoría del delito como conducta típica y antijurídica y culpable, asumiendo la teoría tripartita del delito, que como ya he señalado actualmente, lo que se sigue es una teoría bipartita, ¿no? En alguna oportunidad en esta plataforma he indicado que actualmente lo que se sigue es una teoría bipartita del delito, entendiendo tipicidad y antijuridicidad en un solo análisis. Sin embargo, para la jurisprudencia y mayor parte de la doctrina nacional, se mantiene esta teoría tripartita del delito como tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Y esta concepción
digamos, ni siquiera aparece en el Código Penal. El artículo 20, por ejemplo, de nuestro Código Penal que regula causales de eximentes de responsabilidad penal, el artículo 20, específicamente no regula cuáles de estas consideraciones, cuáles de estos supuestos son supuestos de ausencia de conducta o supuestos de ausencia de, supuestos de atipicidad o causas de justificación o causas de exculpación. El artículo 20, como ustedes saben, de nuestro Código Penal, con el título Inimputabilidad, está exento de responsabilidad penal, 2 puntos. En este artículo, el legislador aglutina en un solo articulado todas aquellas circunstancias que inclusive anulan un comportamiento, ¿no? Por ejemplo, la fuerza física irresistible, que está regulada expresamente en este artículo 20, incluso lo regula conjuntamente con supuestos de atipicidad o supuestos de causas de justificación, como por ejemplo legítima defensa o causas de exculpación, como por ejemplo estado de necesidad exculpante. Entonces, por tanto, ese desarrollo lo ha hecho la doctrina y la jurisprudencia, no lo ha hecho nuestro Código Penal, ¿no? Y lo podemos ver claramente en el artículo 20 de nuestro Código Penal, ¿no? Básicamente ahí no hay una clasificación, no hay un orden de estas eximentes de responsabilidad. El legislador aglutina todo en un solo articulado y corresponde pues a la doctrina y a la jurisprudencia hacer esa distinción como lo ha venido haciendo hasta el momento, y repito, se decanta por una teoría tripartita del delito. Antes de analizar las preguntas, vamos a pasar por desarrollar en primer lugar cuál es el objeto de análisis en la teoría del delito. En primer lugar, la teoría del delito basa su objeto de análisis en el comportamiento humano voluntario. Lo que antes se conoce como acción y que ahora conocemos como comportamiento es en sí un comportamiento humano, ¿no? Ni las personas jurídicas ni los animales pueden realizar comportamientos. Bueno, en algún momento se habló también de que las personas jurídicas podían ser responsables penalmente. Hay una ley especial que regula textualmente la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el ámbito penal. Es en realidad una ley que regula responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sin embargo, hay una discusión al respecto y no está claro si en realidad regula responsabilidad penal o en todo caso administrativa. Pero para estos efectos, para los efectos de una presentación de la teoría del delito, la acción es un comportamiento, en primer lugar, humano, no es un comportamiento animal y de las fuerzas de la naturaleza, y es un comportamiento humano que tiene una característica especial. Para saber si tenemos acción, este comportamiento humano, esta enervación muscular que realiza el ser humano, es una enervación muscular voluntaria. Es decir, un comportamiento humano tiene que estar gobernado por la voluntad. Quien realiza un comportamiento definitivamente tiene que poder gobernarlo con su voluntad. Cuando tengamos una enervación muscular de una persona en una situación en concreto que nos permita concluir que ahí no hay una voluntad que pueda estar gobernando la conducta, no tendremos conducta humana o comportamiento humano voluntario y tampoco tendremos acción. Por tanto, ya no tendremos objeto del delito y ya carecería de efectos analizar la siguiente etapa, que es la tipicidad, o siguientes como la antijuricidad o culpabilidad, ¿no? Por tanto, tenemos que empezar por analizar el comportamiento humano, y repito, es un comportamiento humano voluntario. El artículo 20 del Código Penal regula supuestos en los cuales se descarta un comportamiento humano voluntario, y de las 3 circunstancias que regula la doctrina y la jurisprudencia, el artículo 20 únicamente regula expresamente la fuerza física irresistible, ¿no? Ustedes saben que además de la fuerza física irresistible, supuestos que anulan comportamiento o que excluyen un comportamiento humano voluntario son estados de inconsciencia y también movimientos reflejos. Estos estados de inconsciencia y movimientos reflejos, conjuntamente con la fuerza física irresistible, son supuestos que excluyen un comportamiento humano voluntario. Pero el legislador penal únicamente ha regulado expresamente en el artículo 20 la fuerza física irresistible. ¿No? ¿Qué es la fuerza física irresistible? Es una fuerza externa al ser humano, es una fuerza, digamos, que proviene de otro ser humano o de la naturaleza, que anula por completo un comportamiento la voluntad, que anula por completo la voluntad de esta persona. Por ejemplo,
Por ejemplo, si en este momento tenemos digamos, un sismo fuerte, un terremoto, y hay personas que caen, están cayendo, pierden el equilibrio, una persona cae y me empuja, yo puedo terminar empujando a otra persona, causándole yo cayendo sobre ella lesiones, o puedo terminar rompiendo un objeto valioso, ¿no? Esas lesiones que son delito y romper un objeto valioso, digamos, daños de alguna medida, ¿me harían a mí pasible de responsabilidad penal? ¿Existiría ahí un comportamiento, en primer lugar, un comportamiento humano voluntario? No, porque ha habido una fuerza física irresistible que ha operado sobre mi persona a tal punto que yo, a consecuencia de esa fuerza física irresistible, he causado lesiones o he roto, por ejemplo, un objeto muy valioso. Ahí no habrá, por tanto, comportamiento humano voluntario en mi persona y yo no sé plano, se anula el comportamiento. Y si no hay comportamiento, no cabe ya analizar o la tipicidad o la antijuricidad o la culpabilidad. ¿Qué se entiende por movimientos reflejos? Son aquellos movimientos, digamos, por ejemplo, un golpe de codo o un golpe en las rodillas, que inmediatamente accionan las articulaciones. O sea, con un golpe de codo, mi brazo se mueve casi automáticamente, con un golpe en la rodilla, en la pierna incluso se mueve también. Ese movimiento que podría causar lesiones a otra persona, en el supuesto negado, hipotéticamente hablando, no sería considerado como comportamiento humano voluntario. ¿Por qué? Porque también falta la voluntad ahí. No, no gobierna ese movimiento, digamos, automático, producido por el brazo o la pierna con un golpe en el codo o un golpe en la rodilla, no es un comportamiento que esté regulado, que esté, digamos, controlado por la voluntad del propio sujeto, sino que es un movimiento reflejo, inclusive, proveniente en las articulaciones. Por tanto, ahí también tenemos una causal que excluye comportamiento humano voluntario. Cualquier circunstancia, cualquier daño que se produzca a consecuencia de estos movimientos reflejos también carecerá de relevancia jurídico-penal, puesto que no es comportamiento. Y el tercer supuesto de ausencia de comportamiento, repito, que regula la doctrina y la jurisprudencia, ya, pero que no está contemplado expresamente en nuestro Código Penal, el artículo 20, es los estados de inconsciencia. ¿No? Los estados de inconsciencia. ¿Ve? Por ejemplo, aquellas personas que manejan, digamos que en estado de ebriedad digamos, con drogas tóxicas, digamos, cometen determinadas conductas. Por ejemplo, una persona que manejando ebria puede atropellar a otra y causarle lesiones, o cuando una persona está altamente drogada a tal punto que en ese estado de drogadicción puede golpear a su pareja, cometer un hurto o cometer un robo, ¿no? Podríamos ahí avisorar que habría un estado de inconsciencia y por tanto, a consecuencia de este estado de inconsciencia, anular el comportamiento de esta persona, decir que que no ha habido comportamiento en esos ejemplos y por tanto no habría necesidad de analizar tipicidad, antijuricidad o culpabilidad. No, lo cierto es que la jurisprudencia ha tenido mucho cuidado en aceptar los estados de inconsciencia como causales que anulan comportamiento, ¿no? Generalmente se estudia a nivel de la culpabilidad, pero de plano, para que un estado de conciencia sea de tal grado, sea, digamos, de una entidad que anule el comportamiento de una persona, tiene que ser un estado de necesidad grave. Por ejemplo, la embriaguez, y no cualquier tipo de embriaguez, sino embriaguez letárgica, ¿no? Por ejemplo, la embriaguez letárgica anula por completo, incluso el comportamiento mismo de la persona. Una persona con embriaguez letárgica que puede estar lesionando a otra, diríamos ahí que ni siquiera se analiza tipicidad porque ahí no hay comportamiento. Otro supuesto de estado de inconsciencia que anula comportamiento, es decir, que ya de plano elimina cualquier tipo de comportamiento humano voluntario, sería la hipnosis. La hipnosis, una persona en hipnosis no, digamos, no realiza un comportamiento voluntario, ¿no? No puede gobernar de manera voluntaria sus movimientos. Y el tercer supuesto o el tercer ejemplo de los estados de conciencia son eh, la embriaguez letárgica, ahí se me ha ido, la hipnosis
Caramba, ya se me fue este tercer supuesto conocido por la doctrina. Sin embargo, en estos ejemplos ya puedo mencionar, puedo señalarles a ustedes de que hay una anulación por completo del comportamiento en atención a un estado de inconsciencia, ¿no? Estado de inconsciencia en la persona. Pero también aquí hay que ver un tema, puesto que hay personas que de manera voluntaria, o sea, de manera intencional, se colocan en esos estados de inconsciencia para cometer delitos, o de manera negligente, debiendo prever, ¿no? Que el desarrollar una conducta, digamos, que la ingesta de alcohol o drogas podría, digamos, ubicarlos en un estado de inconsciencia tal que pueda permitir desarrollar conductas delictivas. Estas circunstancias en donde el sujeto de manera voluntaria o de manera culposa o negligente se coloca en un estado de inconsciencia para cometer delitos o para no responder penalmente de estos delitos, se le conoce como la actio libera in causa. Actio libera in causa. Circunstancias por las cuales las personas, digamos, ex ante a la comisión de un delito, por ejemplo, ex ante al choque de un vehículo cuyo conductor está borracho, atropellando o cometiendo daños o atropellando a personas causando muerte o lesiones, ex ante tiene que ser analizado por el derecho penal. Se analiza en el acto de libera in causa en comportamiento anterior, anterior al estado de inconsciencia a la que se coloca, en la que se coloca de manera voluntaria el agente y analizamos en ese momento anterior si el sujeto ha tenido conocimiento, digamos, y voluntad de que el colocarse en una situación de inconsciencia deliberada podría ocasionar cometer delitos, entonces ahí responderá penalmente. O cuando el sujeto ex ante ha podido prever que la ingesta de alcohol y la conducta que iba a desarrollar podría ocasionar daños a terceros, entonces ahí cualquier daño que ocasione este sujeto en estado de inconsciencia, cuando ha podido preverlo antes de estar o ingresar en ese estado, entonces ahí responderá penalmente el sujeto a consecuencia de la actio libera in causa. Esta actio libera in causa se analiza, por tanto, a nivel del comportamiento humano voluntario. Pero si tenemos un comportamiento humano gobernado por la voluntad, entonces a partir de ahí podremos analizar digamos, partiendo la tipicidad, luego si esta conducta típica es conforme o contraria a derecho, la antijuricidad, y ahí tendremos un injusto, culpable o no culpable, dependiendo, porque la culpabilidad ya es un análisis no de la conducta, sino un análisis del sujeto en sí. ¿Qué es tipicidad, doctores? La tipicidad no es más que la manifestación del principio de legalidad. Por principio de legalidad, una conducta debe estar plasmada en la ley, es decir, que debe ser una conducta, la ley debe describir de manera concreta y pormenorizar una conducta delictiva, es decir, el principio de legalidad exige que el delito esté previamente establecido en la ley, que esté claramente establecido, son mandato de ley previa, mandato de certeza, es decir, que por principio de legalidad el delito tiene que estar contemplado en un tipo penal en concreto, ¿no? La tipicidad, por tanto, es esa cualidad que tienen las conductas de estar plasmadas o concretadas o descritas en el Código Penal, ¿no? Este análisis de la tipicidad tiene dos aspectos, ¿no? Dos aspectos. Eh, un aspecto objetivo y un aspecto subjetivo. El aspecto objetivo del análisis de la tipicidad tiene que ver con el comportamiento en sí, con el comportamiento percibible por los sentidos, ¿no? El análisis, por tanto, del aspecto objetivo del tipo penal tiene que ver con esto. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos observando? Es decir, ¿qué es lo que podemos percibir con los sentidos del comportamiento en sí? Y el análisis de la tipicidad subjetiva tiene que ver con la intencionalidad, ¿no? Lo que ocurre en la mente del sujeto, ¿no? Y como veremos, para el estudio del aspecto subjetivo, no existe una prueba en sí, ¿no? No hay un examen, no hay un acto de investigación, no hay un medio probatorio específico que nos indique ha sido la intención del sujeto, ¿no? El aspecto subjetivo se puede, digamos, concretizar o interpretar a partir del comportamiento en sí del sujeto. Pero quedémonos con el aspecto objetivo de la conducta. El aspecto objetivo tiene que ver con lo que se perciben por los sentidos. Y este aspecto objetivo, según la doctrina, tiene varios aspectos. En primer lugar, quienes intervienen en la
realización de una conducta, es decir, los sujetos. Sujeto activo, sujeto pasivo. El comportamiento en sí, con todos los elementos que implica el comportamiento delictivo, el comportamiento prohibido, ¿no? Luego tenemos la relación de causalidad, la tipicidad objetiva y finalmente, como parte integrante del análisis del tipo objetivo, tenemos el bien jurídico protegido. Bien jurídico protegido. Una conducta que no lesione o que no ponga en peligro un bien jurídico protegido no es una conducta típica. Será un comportamiento humano voluntario, pero si esa conducta no se traduce en una lesión o una puesta en peligro de un bien jurídico protegido como la vida o el patrimonio, la integridad física, etcétera, diremos ahí que no hay comportamiento típico, no hay tipicidad y por tanto no hay delito. Por eso, doctores, tenemos que tener en claro que, que el análisis del bien jurídico protegido se desarrolla a nivel de la tipicidad, al nivel del tipo objetivo. Y luego pasamos al tipo subjetivo, y aquí tenemos que tener en cuenta, en el aspecto subjetivo, el dolo, ¿no? Se dice que una conducta típica, digamos, se realiza con dolo cuando el sujeto tiene el conocimiento y la voluntad o la intención de realizar la conducta. Cuando el sujeto sabe que su conducta está realizando un tipo penal, o sea, sabe que está matando, o tiene conocimiento, o sabe que está lesionando, y además quiere este resultado, quiere realizar esa conducta. Por tanto, clásicamente se entiende que el dolo o la intención del sujeto implica eso, conocimiento y voluntad. Sin embargo, actualmente la Corte Suprema está decantándose en varios pronunciamientos por un dolo, digamos, de conocimiento únicamente, ¿no? Dolo normativo, dolo de conocimiento, en el sentido de que únicamente para establecer que una conducta es típica en su aspecto subjetivo, tipicidad subjetiva, que una conducta es dolosa, únicamente bastaría con acreditar que el sujeto tenía conocimiento de que su conducta estaba realizando todos los elementos de un tipo penal concreto, sin necesidad de acreditar que haya tenido la intención de realizar esa conducta. No, sin embargo, clásicamente se entiende que el dolo implica conocimiento y voluntad, ¿no? Un dolo de conocimiento, un dolo normativo y un dolo y una intención o querer o un dolo volitivo, ¿no? Hay determinados delitos, doctores, determinados delitos, y lo vamos a ver en algunas preguntas de feminicidio, que requieren una especial intención. O sea, además del dolo, el delito, el tipo penal exige, y esto a nivel de la tipicidad, que el agente actúe con una especial intención. Son los llamados delitos delitos especiales, delitos de especial intención o de intención intensificada, ¿no? En determinados delitos, por ejemplo, el legislador describe la conducta como, por ejemplo, con la finalidad de lucro, con un ánimo de lucro, o, por ejemplo, en los tocamientos indebidos, ¿no? Conductas libidinosas, ¿no? Conductas, digamos, contrarias al, conductas libidinosas y ya un elemento que exige en el aspecto subjetivo de la gente, no solamente saber que está tocando, por ejemplo, una persona en sus partes íntimas, tocando a otra en sus partes íntimas, sino que se requiere una especial intención, ¿no? Una especial intención en el sujeto, ¿no? Si no, por ejemplo, un ginecólogo a cada momento cometería un delito de tocamiento indebido del artículo 176. Se requiere que la gente, digamos, tenga esa especial intención libidinosa, ¿no? Ese morbo que se exige, por ejemplo, vulgarmente hablando, en el agente que comete un delito de tocamiento indebido, ¿no? Si no, no hay delito, no hay aspecto subjetivo, ¿no? La ausencia de estos elementos subjetivos distintos del dolo excluye el tipo subjetivo y por tanto la conducta ya no sería típica. Por más que la conducta sea típica en el aspecto objetivo, ya no sería típica por completo porque falta por ausencia del tipo subjetivo. Y aquí cuando se analiza el tipo subjetivo, doctor, y esto ya lo saben, se tiene que analizar necesariamente el error. Es decir, el error de tipo o el error en general no es más que un fallo, un desconocimiento de la realidad por parte de la gente. Ahí cuando la gente desconozca que su conducta está realizando un tipo penal concreto, ahí no habrá dolo. El error excluye el dolo. Y si excluye el dolo, excluye el tipo subjetivo y por tanto no hay tipicidad en la conducta.
El ejemplo clásico, un ejemplo clásico que presentó el profesor Klaus Roxin hace 4 décadas es el ejemplo del cazador que sale a cazar con su escopeta, advierte un objetivo a la distancia y dispara pensando que era un ciervo o un animal silvestre. Al acercarse advierte que es un cazador. Es otro cazador al que disparó y al que mató, ¿no? En esas circunstancias, el sujeto habría obrado con error. Es decir, hay una falta, digamos, un error en la percepción de la realidad por parte de la gente. El agente pensaba que estaba disparando a un ciervo y al final terminó disparando a otro cazador, ¿no? ¿Cómo se resuelve el error? Bueno, el artículo 14 regula el error de tipo vencible o invencible. Si el sujeto pudo haber salido del error vencible, si el sujeto pudo haber salido del error, ese error se conoce como error de tipo vencible, ¿no? Cuando tienen deber de salir del error. El error de tipo vencible se resuelve, excluye el dolo, pero mantiene la culpa. Por tanto, el artículo 14 señala que cuando, por ejemplo, aquellas personas que cometen el delito, pero con error de tipo vencible, es decir, que han podido del error, del error, la conducta se castigará como modalidad culposa. Es decir, si el tipo penal involucra o incluye una modalidad culposa, entonces el sujeto responderá penalmente por el delito en su modalidad culposa. Es decir, que ha tenido culpa, ¿no? Él ha debido salir del error, porque el error era vencible para él. Él tenía el deber de, digamos, diligencia, de cuidado para poder salir de ese error en el que estaba incurriendo. No lo hizo y por tanto responderá no por dolo, porque el error excluye el dolo, sino responde por culpa. En este caso, si hay homicidio culposo, en el caso del cazador, planteado por el profesor Klaus Roxin hace 4 décadas ya, ese cazador, si pudo salir del error, responderá por homicidio culposo, ¿no? Hay delitos que no incluyen, digamos, que no tienen modalidad culposa, por tanto, ahí el error de tipo excluye la responsabilidad, porque no hay modalidades culposas en determinados delitos. Por ejemplo, violación sexual. No hay posibilidad de violar a otra persona en error, ¿no? No lo hay. No hay con culpa, no hay una modalidad culposa. Y cuando el error de tipo es invencible, es decir, el sujeto, digamos, no tenía en ese contexto determinado, no tenía la obligación, no le era exigible, digamos, adoptar ciertas, digamos, ser más cuidadoso, ser más precavido, cuando el contexto le implica que no le exigía esto al sujeto, por tanto, el error era totalmente, no podía salir del error del sujeto, el error es invencible. El error de tipo invencible excluye responsabilidad penal. El error de tipo invencible excluye la responsabilidad y eso está regulado en el artículo 14 del Código Penal, primer párrafo. Esto es la tipicidad, ¿no? Una conducta humana voluntaria típica es aquella que está contemplada en el tipo penal. Pero ahora, si tenemos una conducta humana típica, lo que sigue es analizar si esta conducta humana voluntaria típica es antijurídica o contraria al derecho. Y aquí se analizan las causas que excluyen, digamos, causas que justificarían una conducta. Una conducta típica antijurídica o contraria al derecho es una conducta pues que no tiene ningún tipo de justificación, ¿no? Que no está justificada por el ordenamiento jurídico, no solamente por el ordenamiento jurídico penal, sino por todo el ordenamiento en su conjunto. Pero hay conductas típicas que sí están justificadas, que aquellas conductas en las que el propio ordenamiento jurídico permite que el sujeto desarrolle una conducta típica, ¿no? Por ejemplo, una causa de justificación, por ejemplo, una causa de justificación clásica es la legítima defensa, ¿no? La más invocada inclusive. En la legítima defensa, el sujeto está está realizando un comportamiento típico, inclusive, está agrediendo, está, digamos, defendiéndose, pero ante una agresión ilegítima. La legítima defensa, digamos, excluye la antijuridicidad, pero también tiene requisitos, ¿no? Rápidamente diremos que la legítima defensa, por ejemplo, exige que exista previamente una agresión ilegítima, ¿no? Uno se puede defender solamente ante una agresión ilegítima. Por ejemplo, cuando está siendo asaltado con arma de fuego,
¿no? Y si el sujeto puede defenderse, pues lo hace, obraría en legítima defensa, ¿no? Ese es el primer presupuesto, una agresión ilegítima. Tiene que haber una agresión ilegítima. Si la agresión que está sufriendo el sujeto es una agresión legítima, por ejemplo, si soy yo el que está asaltando a otra persona y esa otra persona se está defendiendo, esa defensa que está realizando la otra persona es una defensa legítima. Y ante una defensa legítima, yo estoy en la obligación de soportar esa agresión. Porque no es que yo esté ante una agresión ilegítima, sino es que estoy ante una agresión legítima y por tanto ahí no operaría el primer presupuesto de la legítima defensa, que es la agresión ilegítima. Una vez que estoy frente a una agresión ilegítima, ojo, en la legítima defensa, el segundo presupuesto es la racionalidad de los medios que yo debo emplear para defenderme, ¿no? Anteriormente, el Código Penal regulaba la proporcionalidad de medios. Recuerden ustedes, si yo era atacado con un cuchillo, tenía que defenderme con un objeto similar, por ejemplo, otro cuchillo. No podía defenderme ante un cuchillo con un sable o con un arma o una metralleta o con lo que encuentre, ¿no? ¿Por qué? Porque en esas circunstancias no habría una proporcionalidad de los medios utilizados para defenderse. Este criterio de la proporcionalidad de medios ha sido, digamos, sustituido gracias a la jurisprudencia y la doctrina por el principio de la racionalidad de los medios a emplear, ¿no? Ya no se exige una proporcionalidad de medios, sino la racionalidad del medio empleado en atención a las circunstancias, en atención a las circunstancias. Es decir, si, por ejemplo, la persona no tiene otro medio para defenderse que un arma de fuego, por ejemplo, una mujer que está siendo atacada, una mujer en estado de gestación, digamos, con sus capacidades de movimiento disminuida, que está siendo atacada por un sujeto con un cuchillo, digamos, y lo único que tiene para defenderse es un arma de fuego que ha encontrado en el lugar, utiliza el arma, dispara y se defiende, ahí estaríamos hablando de una legítima defensa. Porque si bien no existe proporcionalidad entre los medios empleados, por ejemplo, el medio empleado por el agresor es un cuchillo y el empleado por la agraviada es un arma de fuego, era el único medio que tenía en la mano, era el único medio para cesar esa agresión y por tanto ahí sí habría una racionalidad de los medios, ¿no? Por tanto, este segundo presupuesto exige racionalidad en el medio que va a servirme a mí para cesar la agresión, siempre que el medio sirva o tenga esa finalidad de cesar la agresión, ese medio será racional, ¿no? Ante una agresión ilegítima con arma de fuego, por ejemplo, contra mi familia, contra mi hijo, contra mi negocio, si yo no tengo otro medio que y mi arma para cesar esa agresión, digamos, la utilización del arma es, digamos, tendría esa finalidad de cesar de manera inmediata esa agresión, la utilización de este medio sería racional. Y el tercer presupuesto es que yo no haya provocado esa agresión, o sea, que yo no haya deliberadamente propiciado en el agente esta agresión ilegítima, que yo no haya provocado de manera suficiente esta agresión, ¿no? Esos son los tres requisitos de la legítima defensa. Y otras causas que justifican una conducta son, por ejemplo, los estados de necesidad justificantes, ¿no? Los estados de necesidad justificantes y el estado de necesidad justificante y exculpante son, pues, estados de necesidad, ¿no? El primero se analiza a nivel de la antijuridicidad y el segundo a nivel de la culpabilidad. ¿Cómo se entiende los estados de necesidad? Los estados de necesidad son situaciones en las que hay conflicto entre bienes jurídicos, ¿no? Hay un conflicto entre bienes jurídicos en donde el ordenamiento jurídico exige, no tiene una salida, no tiene otra salida, en donde el legislador penal no nos da otra salida que lesionar uno de estos bienes, ¿no? A favor del otro, ¿no? Se prefiere un bien por encima del otro, ¿no? Si el ordenamiento jurídico nos diera una salida concreta, no habría afectación de bienes jurídicos, no se afectaría ninguno de los bienes, pero como el propio ordenamiento no nos da otra salida que afectar uno, ¿no? A favor del otro, estas situaciones de conflicto se les conoce como estados de necesidad. Y el estado de necesidad justificante es aquella en donde los bienes en conflicto tienen diferente valor, entidad, ¿no? Se prefieren bienes jurídicos de mayor valor que otros de menor valor para el caso en concreto. En los estados de necesidad justificantes entran a tallar o entran para valoraciones cualquier bien jurídico, cualquiera,
¿no? Ya sea la vida, ya sea la integridad, el patrimonio, el honor, entre otros. En el estado de necesidad justificante, por tanto, entran a tallar o entran para valorarse, para analizarse cualquier bien jurídico, cualquiera de los que podemos encontrar en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Y cuál es el que se prefiere? El de mayor valor, para el caso en concreto. ¿No? Para el caso en concreto, el de mayor valor. El ejemplo clásico es este, ¿no? Por ejemplo, una persona está siendo perseguida por otro con arma de fuego. Es un sicario que me va a disparar. Yo voy corriendo y no tengo otra alternativa que romper el cerco de mi vecino para entrar por su casa y huir por ahí hacia otro lugar, ¿no? Ayer he roto el cerco, cometo daños. Si ingreso a la casa de mi vecino, estaría cometiendo violación de domicilio y por tanto ahí hay delitos que estoy cometiendo, ¿no? Ahí hay conductas típicas. Sin embargo, estas conductas se encuentran justificadas, puesto que aquí hay un conflicto de bienes jurídicos. En el caso, la vida o integridad física mía y por otro lado, el patrimonio o la inviolabilidad del domicilio en mi vecino. El ordenamiento jurídico, por ejemplo, nunca va a permitir que el patrimonio o la inviolabilidad estén por encima del bien jurídico, vida, integridad física, y por tanto, en esas situaciones de conflicto, estamos ante una causa que justifica mi conducta, ¿no? Yo no responderé penalmente por daños ni por el delito de inviolabilidad o violación de domicilio, ¿no? Ese es un ejemplo típico de una causa de justificación, ¿no? Y una vez que tenemos una conducta, claro, acá hay más, ¿no? Inclusive hay otras causas que justifican la conducta, como por ejemplo el consentimiento o cuando una persona obra en ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. Están reguladas en el artículo 20, pero son situaciones que se analizan, repito, no al nivel de la tipicidad, sino al nivel de la antijuridicidad. Es decir, son circunstancias que convierten digamos, conforme a derecho, una conducta que aparentemente es típica, y que es una conducta típica, ¿no? Una legítima defensa, estado de necesidad justificante, obrar en ejercicio legítimo un derecho, oficio o cargo, o incluso el consentimiento de una persona, hacen que esta conducta sea, si bien típica, sin embargo, conforme a derecho. Y si una conducta está, digamos, conforme a derecho, una conducta está justificada, está permitida por el derecho, no hay delito. Ni siquiera el sujeto respondería por la pretensión resarcitoria, no respondería civilmente, ni siquiera por los daños y perjuicios ocasionados por su conducta, puesto que esa conducta está justificada por el ordenamiento jurídico. Y una vez que la conducta es típica y antijurídica, tendremos un injusto penal. El tercer análisis de la teoría del delito es un análisis que no se realiza en la conducta. No se dice que la conducta sea culpable. La culpabilidad es un análisis que se hace al sujeto en sí, a la gente. Se dice que el injusto penal es un injusto culpable cuando a la gente se le puede reprochar penalmente el hecho cometido. Para que una persona sea encontrada culpable de un injusto penal, se tienen que cumplir con determinados presupuestos también. Y estos presupuestos, nuevamente, están contemplados en el artículo 20 del Código Penal. Repito, el artículo 20 del Código Penal no hace una diferenciación, no regula específicamente cuáles son las causales, cuáles son los supuestos de ausencia de acción, de atipicidad, causas de justificación o causas de exculpación. No, no. El artículo 20 no lo señala. Es la doctrina y la jurisprudencia la que han desarrollado esta teoría del delito y teoría de la culpabilidad que les estoy mencionando, ¿no? Para la jurisprudencia y para la doctrina, la culpabilidad precisa de tres presupuestos. Una vez que tenemos una conducta típica y que no encuentra ninguna justificación en el ordenamiento jurídico, por tanto, conducta típica y antijurídica, tenemos un injusto penal. Pero teniendo un injusto penal, todavía no tenemos delito. Tenemos que entrar al análisis de la culpabilidad, es decir, el reproche ya no a la conducta, sino al sujeto en sí. Y para establecer que una persona es culpable, hay que cumplir con tres presupuestos que regula el artículo 20. En primer lugar, esta persona tiene que tener capacidad de culpabilidad. Y esa capacidad de culpabilidad es conocida como imputabilidad. Tiene que ser imputable. Imputable. ¿Y qué se entiende por imputabilidad? A través de analizando las circunstancias que la excluyen.
¿no? Se entiende la imputabilidad analizando circunstancias que excluyen la imputabilidad. ¿Cuáles son? Esas sí las regula el artículo 20 de nuestro Código Penal. Por ejemplo, la anomalía psíquica, la grave alteración de la conciencia o la alteración en la percepción, ¿no? Esas son las tres circunstancias que regula el artículo 20 que excluyen la capacidad de culpabilidad en la persona. La anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia, alteraciones de la percepción que hacen que el sujeto, digamos, o no pueda comprender el carácter delictivo de la conducta, no pueda comprender que lo que está haciendo es delito, o comprendiendo, o sea, teniendo la capacidad de comprensión, no pueda ajustar su conducta a dicha comprensión. Por ejemplo, el cleptómano sabe que está hurtando, sin embargo, o sea, tiene la capacidad de comprender que su conducta es delictiva. Esto que estoy haciendo es hurto, pero no tiene la capacidad de ajustar su conducta a dicha comprensión. O sea, no puede impedirlo, no puede evitarlo. Ahí tendríamos un imputable, ¿no? Tendríamos un imputable. La minoría de edad como causal de la imputabilidad está en tela de juicio, porque el hecho de que uno sea menor de edad no quiere que una persona sea menor de edad no quiere decir que no pueda comprender que su conducta es delictiva o que comprendiéndola, eso no quiere decir que no pueda ajustar su conducta a dicha comprensión. ¿No? Recuerden ustedes que tenemos una ley especial que regula la responsabilidad penal de los menores de edad y establece que el menor de edad responderá penalmente a partir de los 14 años, pero con medidas no como la penas, no con penas, sino con medidas, digamos, medidas socioeducativas, correctivas, entre otras, ¿no? Por tanto, no es tan cierto que un menor de edad sea inimputable, puesto que hay menores que responden penalmente en el caso peruano a partir de los 14 años. Por ello, nos quedaríamos con que las causas de la imputabilidad, propiamente hablando, son la anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia, alteración de la percepción, ¿no? Con el énfasis o con la atingencia que he mencionado en caso de los menores de edad, ¿no? Ese es el primer presupuesto de la culpabilidad, la capacidad de culpabilidad del sujeto. Una vez que el sujeto tiene capacidad de culpabilidad, porque no sufre de ninguna anomalía psíquica, ni ninguna grave alteración de la conciencia o alteración de la percepción y es mayor de edad, tendremos que analizar el segundo presupuesto, es decir, si sabía que su conducta estaba prohibida, conocimiento de la ilicitud de la conducta. El sujeto sabía que lo que estaba, que, digamos, ¿acaso el sujeto sabía que tener trato carnal con una menor de 13 años es delito? Si sabía que esta conducta era prohibida, diríamos que ahí el sujeto es culpable, ¿no? Tenía conocimiento de la ilicitud de su conducta. ¿Y cuándo, digamos, no existiría este conocimiento de la ilicitud? En los errores de prohibición. Los errores, nuevamente, que son, digamos, distorsiones de la realidad, son distorsiones, en este caso, son distorsiones en cuanto al conocimiento de que la conducta es ilícita, ¿no? Los errores de prohibición, el error de prohibición está contemplado también en el artículo 14, segundo párrafo de nuestro Código Penal. ¿Y cómo regula? ¿Cuál es la solución que establece el legislador en cuanto al error? El de prohibición, ¿no? En el sentido de que el sujeto no conocía o no sabía que, por ejemplo, que su conducta era delictiva. El artículo 14 lo resuelve como, a ver, el artículo 14 resuelve los errores de prohibición en el sentido de que si el error es invencible, el hecho constitutivo de la infracción penal, o sea, si el error invencible sobre la ilicitud del hecho excluye la responsabilidad. Y si el error fuera vencible, se atenúa la responsabilidad penal. A ver, ¿cómo se entiende esto? Si yo había podido, si el error de prohibición en el que estoy incurriendo, por ejemplo, yo no sé que acceder carnalmente con una menor de 13 años es delito porque, por ejemplo, estuve viviendo muchos años en el extranjero, en un país en donde se permite acceder carnalmente a menores de 13 años. Vengo al Perú y lo primero que hago es tener o mantener relaciones sexuales con una menor de 13 años. Yo podría decir, muchos años he vivido en el extranjero, yo no sabía que era delito y por tanto ahí habría incurrido en error de prohibición, ¿no? Yo sabía que la niña tiene 13 años, no hay un error de tipo ahí. El error en el que incurre el sujeto es el error en cuanto a la aparente licitud de la conducta cuando en realidad era ilícita aquí en el Perú. Ese error era vencible o invencible, ¿no? Dependiendo de si el ordenamiento jurídico le exige al sujeto un deber de, digamos, de cuidado, ¿no? Cuando el ordenamiento jurídico le exige al sujeto tener precauciones,
En esas circunstancias, si me exigía tener precauciones, si me exigía tener cuidado, por ejemplo, mayor cuidado con la niña, que aquí en el Perú es delito acceder carnalmente con una menor de 13 años, si yo podía, si el error era vencible, es decir, que yo podía salir de ese error de prohibición, esta circunstancia atenuará mi responsabilidad penal. Atenuará mi responsabilidad penal y la jurisprudencia está señalando que es incluso por debajo del mínimo legal. Pero cuando el error de prohibición es invencible, cuando el error de prohibición es invencible, en el sentido de que el ordenamiento jurídico no me exige un deber de cuidado, ¿no? De mi parte, en circunstancias en las cuales yo no podía en absoluto salir de ese error de prohibición, en lo absoluto yo podía conocer que esa conducta que estaba desarrollando en el Perú era ilícita. Esa circunstancia, el error de prohibición o el error sobre la ilicitud de la conducta invencible excluye la responsabilidad penal. Excluye la responsabilidad penal, ¿no? Así es como se regula el segundo presupuesto de la culpabilidad. Y el tercer presupuesto, una vez que una persona digamos, tiene capacidad de culpabilidad, es imputable, una vez que se ha advertido que el sujeto conocía que su conducta era ilícita en el Perú, aquí digamos, aquí en el Perú, el tercer presupuesto de la culpabilidad es si si el ordenamiento jurídico podía exigirle a ese sujeto una conducta conforme a derecho. Es decir, para que una persona sea culpable, no solamente tiene que ser imputable, no solamente tiene que conocer que la conducta es ilícita, sino también si el ordenamiento jurídico podía exigirle a esa persona decidir hacerlo bueno o hacerlo malo, ¿no? Hablando, digamos, en términos más claros, ¿no? Si se le podía exigir irse por el camino correcto y no por el camino incorrecto, no cometer el delito, digamos, entonces si se le podía exigir a esta persona hacer lo correcto, entonces será culpable. ¿En qué circunstancias no se le puede exigir a una persona, digamos, no cometer el delito? En los supuestos de bien insuperable o estados de necesidad exculpantes, ¿no? Cuando a mí me amenazan con una pistola y me la colocan en la 100 para que yo cometa un hecho, por ejemplo, falsifique una firma, o por ejemplo, robe o hurte, ¿no? Algún patrimonio, porque me están amenazando con arma de fuego en la cabeza, yo estoy realizando una conducta, yo estoy realizando una conducta de comportamiento humano típico y antijurídico, porque no hay una causa que la justifique. Por ejemplo, cuando estoy falsificando un cheque. Pero esa conducta típica y antijurídica será no culpable. Por tanto, ahí no me podrán considerar a mí como culpable. ¿Por qué? Porque mi conducta estaba sujeta a un miedo insuperable de que me vayan a pegar un tiro en la 100. ¿No? Esta circunstancia de miedo insuperable excluye cualquier posibilidad de que el ordenamiento jurídico a mí, en ese supuesto en concreto, me puede exigir, digamos, decidir entre hacer lo bueno y evitar el delito. Yo no puedo evitar cometer este delito de falsificación porque me están amenazando, ¿no? Y por tanto, ahí yo habría, digamos, obrado con medio insuperable y por tanto ahí yo no podré responder, digamos, no tendré culpabilidad. El otro supuesto que excluye la culpabilidad, ¿no? Es decir, a nivel de la inexigibilidad, no se le puede exigir a la persona, digamos, actuar conforme a derecho, actuar conforme a ley, son los supuestos de estados de necesidad, en este caso, exculpantes, ¿no? Ya había señalado hace un momento que el estado de necesidad es un estado en el que hay bienes jurídicos en conflicto, ¿no? La diferencia entre estado de necesidad justificante y exculpante es en que en el estado de necesidad justificante los bienes jurídicos en conflicto puede ser cualquiera, todos pueden ser. En cambio, en el estado de necesidad exculpante, los bienes jurídicos en conflicto solamente pueden ser la vida, la libertad, integridad física. 3 nada más. Son los bienes jurídicos más importantes. Y esos bienes jurídicos, digamos, son del mismo nivel, a tal punto que no se puede decir que uno prima por sobre el otro. No se puede decir que uno, por ejemplo, el ejemplo clásico es la tabla de Carneades, en el sentido de que si tenemos una tabla de madera con 2 náufragos en ella, tabla que solamente puede soportar a uno de los náufragos y no a los dos, y se inicia una lucha encarnizada, un náufrago termina matando al otro para poder sobrevivir porque la tabla no habría aguantado a los dos. Luego el náufrago sobreviviente que ha matado al otro es rescatado y se descubre que ha
que para poder quedarse con la tabla ha tenido que matar al otro. La pregunta es, ¿responderá penalmente por homicidio? No, porque si bien su conducta es comportamiento humano voluntario típico y antijurídico, no hay ninguna causa que justifique esa conducta, es no culpable. No se le podía exigir en esas circunstancias, en ese contexto de conflicto entre bienes jurídicos primordiales, esenciales, como es vida, que él vaya a soportar su muerte. No se le puede exigir ahí una conducta conforme a derecho, en este caso es morir, ¿no? Porque era o matar, o era la vida del otro, o era tu propia vida, ¿no? En esas circunstancias, ante bienes jurídicos del mismo valor, no se puede, uno no podría responder penalmente por haber matado al otro para salvar su propia vida. Esos son los supuestos de circunstancias que excluyen la culpabilidad. Y esa es la teoría del delito que les he mencionado, ¿no? Y es importante esta teoría del delito, repito, que no está contemplada en ninguna parte del Código Penal y que ha sido desarrollada por la jurisprudencia y por la doctrina mayoritaria en el Perú, ¿no? Y con esta introducción vamos a pasar rápidamente con algunas de las preguntas que tenemos preparado, ¿no? A ver. La primera pregunta es cuando existe ausencia de acción o comportamiento humano. Cuando existe ausencia de acción o comportamiento humano. Recuerden ustedes, ya hemos analizado los supuestos de ausencia de acción. El Código Penal regula la fuerza física resistible únicamente, pero la doctrina y la jurisprudencia analizan los movimientos reflejos y los estados de inconsciencia, ¿no? Aquí, por ejemplo, primer supuesto, ¿la conducta tiene que ser sancionada penalmente? No, porque en supuestos de ausencia de acción no hay acción, no hay comportamiento humano voluntario y por tanto no tiene que ser sancionada penalmente, no guarda relación. En supuestos de ausencia de acción existe voluntad humana. Hemos señalado que el elemento primordial para que exista un comportamiento humano voluntario es eso mismo, la voluntariedad. El sujeto tiene que tener la capacidad de gobernar su propio comportamiento. Tiene que tener la voluntad de gobernar su propia conducta. Si no hay voluntariedad, no hay comportamiento, no hay acción, ¿no? En todo caso, ¿no? Por tanto, esa es falsa. La B también es falsa. No existe voluntad humana. Eso es lo que hemos señalado en su momento, ¿no? La acción es un comportamiento humano voluntario, ¿no? Tiene que haber voluntariedad en un movimiento muscular desplegado por una persona para que podamos decir ahí hay un comportamiento, hay una acción, ¿no? Cuando no exista voluntad humana, no hay acción y por tanto no hay comportamiento. La respuesta sería en todo caso la C, pero leamos la alternativa D. ¿La conducta constituirá injusto? No, no tiene nada que ver, porque el injusto es en primer lugar una acción típica y antijurídica, como lo hemos señalado, una acción típica y antijurídica que precisa en primer lugar, de que tengamos una acción o un comportamiento humano para poder atribuirle los calificativos de típica y antijurídica, ¿no? Para que sea injusto penal. Pero si no hay conducta, si hay ausencia de acción o ausencia de conducta, no cabe hablar ya de injusto. Por tanto, ahí la respuesta sería la respuesta, la C, ¿no? Cuando hay ausencia de acción es que no hay voluntad humana. Tipos de omisión. Hemos señalado que el Código Penal en la parte general ni tampoco en la parte especial regula una normativa específica que se decante por alguna concepción de la teoría del delito, ¿no? El Código Penal no va a señalar que la teoría del delito es una teoría causalista o finalista o funcionalista. Tampoco va a, digamos, a desarrollar las características o tipos de delito, ¿no? La única referencia a delito que hace nuestro Código Penal es en el artículo 11, que regula los delitos y faltas, y los regula de la siguiente manera. Son delitos y faltas las acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por la ley. El Código Penal, por tanto, únicamente señala que los delitos son delitos dolosos o culposos de acción o de omisión. Para la doctrina, los delitos de omisión son delitos de omisión propia o de omisión impropia, ¿ya? Y con esto ya estamos decantándonos por la alternativa D, porque no hay en la doctrina una omisión propia y una omisión común, no lo hay. Tampoco hay una omisión común y una omisión especial. Lo que la doctrina señala es un delito, digamos, un delito común y un delito especial. Tampoco hay una omisión típica y una omisión atípica, ¿no? Eso no guarda relación con la teoría de los delitos de omisión. Los delitos de omisión
son o bien delitos de omisión propia o delitos de omisión impropia. Y la característica fundamental es que en los delitos de omisión propia, digamos, la omisión el delito está expresamente tipificado en el Código Penal. Por ejemplo, son delitos de omisión el incumplimiento de prestación de alimentos, en donde se regula la falta del pago de alimentos como un delito de omisión propia. La omisión de socorro, por ejemplo, es un delito de omisión propia, porque específicamente está regulada la omisión en el Código Penal. Y los delitos de omisión propia son delitos de mera actividad. No se exige un resultado concreto. Simplemente que el sujeto omita la conducta que se esperaba de él, ¿no? Y a diferencia de los delitos de omisión propia, existen los llamados delitos de omisión impropia o también llamados delitos de comisión por omisión, en donde el sujeto realiza una conducta comisiva a través de una conducta omisiva. Es decir, hay una equivalencia entre el hacer y el no hacer. Por ejemplo, los delitos de omisión impropia son también llamados delitos de resultado, en donde, por ejemplo, el delito de homicidio. Una persona puede matar a otra en comisión o en omisión, ¿no? Y la diferencia está en que en uno, por ejemplo, hay un movimiento muscular, una inervación muscular. Por ejemplo, puede matar a una persona en comisión, por ejemplo, encestándole puñaladas o realizando un disparo, como también puedo cometer un homicidio en comisión por omisión cuando tengo un deber o una posición de garante respecto de la víctima. Si soy enfermero o médico encargado de suministrar medicamentos a un paciente a una hora determinada, mi deber es justamente de suministrar estos medicamentos y no lo hago y no suministro medicamentos a la hora determinada, de tal suerte que mi paciente muere a consecuencia de mi omisión, ahí estaría cometiendo un delito de, digamos, de homicidio en comisión por omisión. Sería propiamente hablando un delito de omisión impropia. No, no es propiamente un delito de omisión, sino que es un delito de comisión, pero realizado mediante su modalidad omisiva, ¿no? Comisión por omisión. Esa es la diferencia entre los delitos de omisión propia y de omisión impropia, y esa es la respuesta, ¿no? Esos son los tipos de omisión. La alternativa de, sigamos. Respecto al delito de feminicidio, es correcto afirmar. La muerte puede producirse también por omisión impropia, es decir, por comisión por omisión. Y aquí es fácil, digamos, esta alternativa, la A, es una alternativa correcta, ¿no? Es correcta porque el feminicidio es, digamos, es una modalidad de homicidio, ¿no? Es una modalidad de estos delitos de sangre que es el homicidio, así como el homicidio o el parricidio se pueden realizar o cometer en comisión por omisión, es decir, por omisión impropia. De la misma manera, también podemos tener el supuesto, por ejemplo, de un marido coludido con el amante, o de un marido que tenía el deber de protección, por ejemplo, el deber de auxiliar a su esposa en un incendio, o darle, digamos, un medicamento a su esposa en una hora determinada, de tal suerte que no se lo da, o no la auxilia en ese incendio, propiciando la muerte de su esposa. Podríamos ahí perfectamente señalar que se ha cometido un delito de feminicidio en comisión por omisión. Por tanto, si el homicidio o el parricidio se puede realizar en comisión por omisión, también se puede cometer un feminicidio en comisión por omisión. Esa alternativa, la A, es correcta. Ahora, la alternativa B es definitivamente incorrecta. Los delitos de homicidio, feminicidio, parricidio, por la misma estructura de su conducta, son delitos instantáneos. No son delitos permanentes. Un delito permanente es un delito por el cual la situación de antijurídica se mantiene en el tiempo por voluntad de la gente. El ejemplo típico de un delito permanente es el secuestro. Es el secuestro de una persona. La situación antijurídica de privación de libertad se mantiene por propia voluntad de la gente hasta que él desee, ¿no? Ese es un típico ejemplo de delito permanente, ¿no? Pero el homicidio, el parricidio, el homicidio, ¿no? En donde la muerte de una persona se produce de manera instantánea, es un delito instantáneo, de comisión instantánea, no es un delito permanente. Por tanto, cuando se señala en la alternativa B que es un delito permanente, esa alternativa es falsa. La alternativa C, cuando señala que no es un delito de tendencia interna trascendente. Los delitos de tendencia interna trascendente o delitos de tendencia interna intensificada son delitos en donde en el aspecto subjetivo se exige en el agente, además del dolo, es decir, conocimiento o voluntad, una especial intención al momento de cometer su delito. Y para el feminicidio debemos hacer mención
al Acuerdo Plenario 1-2016 que regula justamente aspectos procesales del delito de feminicidio y en donde específicamente se señaló que el delito de feminicidio es un delito de tendencia interna trascendente o de tendencia interna intensificada. ¿Por qué? Porque la gente, digamos, mata, ¿no?, a una mujer por el hecho de ser mujer. Recuerden ustedes que el feminicidio es la respuesta que el legislador penal ha otorgado a la violencia de género, ¿no? A la violencia de género, las muertes de, digamos, a las mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿no? En situaciones de discriminación, en situaciones, digamos, de subordinación de la mujer para con el hombre, ¿no? El delito de feminicidio es una respuesta justamente a esa violencia de género. Y esa violencia de género, el matar a una mujer por el hecho de ser mujer, implica una especial intención en el agente. El agente mata a una mujer porque es mujer, porque está matándola, porque su conducta siendo gobernada, por ejemplo, por un estereotipo de género, por un estereotipo de género, un estereotipo machista que quiere, por ejemplo, que se traduce en el sentido de que la mujer no puede vivir sin el hombre, o que la mujer tiene que estar subordinada al hombre, que la mujer no puede culminar una relación sino cuando el hombre se lo permita, o que la mujer no puede, digamos, vestirse de determinada manera solo cuando el hombre se lo permite o se lo indica. Son, digamos, estereotipos, son, digamos, micromachismos, estereotipos de género, y cuando el sujeto mata a una mujer en ese contexto de subordinación, de discriminación, lo que está haciendo es obrando con una especial intención, una tendencia interna trascendente. El delito de feminicidio, por tanto, y lo establece específicamente el Acuerdo Plenario 1-2016, es un delito de esta naturaleza. La alternativa C es falsa. Sí es un delito de tendencia interna trascendente, y en la alternativa D, cuando señalan que el delito de feminicidio no permite coautoría, también es falso. Es perfectamente posible que personas que, por ejemplo, el marido y el amante se pongan de acuerdo, no tengan un acuerdo en común, haya una distribución de roles y una ejecución en conjunto para que se pueda dar un feminicidio en coautoría. Por tanto, aquí, en la pregunta número 3, la alternativa sería la A, la única correcta. Y ya para culminar la pregunta 4, ¿no? Nuestro ordenamiento penal, a ver, vamos a leer. Nuestro ordenamiento penal reprime al funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, incrementa su patrimonio respecto de sus ingresos económicos legítimos. No, aquí está haciendo referencia al delito de enriquecimiento ilícito. En relación a ello, un problema que presenta la estructura formal y material del delito de enriquecimiento es el momento económico que aquel representa. Señale la alternativa correcta. Alternativa número 1. El delito se consuma cuando el monto supera las 2 unidades impositivas tributarias en interpretación sistemática con el artículo 444 del Código Penal. En primer lugar, el tipo penal de enriquecimiento ilícito no hace mención a ninguna unidad impositiva tributaria como tipo base. Por tanto, esa alternativa ya de plano es falsa. No regula ninguna unidad impositiva tributaria para establecer el tipo penal de enriquecimiento ilícito como tipo base. Como tipo base. Nos basta un enriquecimiento razonable, digamos, que no se deba a algún error de contabilidad para que se configure el delito de enriquecimiento ilícito. De enriquecimiento ilícito. Ahora, la segunda alternativa. Este delito se consuma cuando el monto es mayor a una remuneración mínima vital en interpretación sistemática con el artículo 444 del Código Penal. No, tampoco, porque el tipo penal de enriquecimiento no hace mención a una remuneración mínima vital. Por tanto, esas alternativas, la A y la B, son incorrectas. Pasemos a las siguientes. El delito se consuma con independencia del monto económico, es decir, no cabe exigir una cantidad dineraria específica, pero sí debe significar una valoración razonable en su magnitud económica. La Corte Suprema, ya en varios de sus pronunciamientos, ha señalado que no basta pues un incremento, un enriquecimiento de unos cuantos soles o un enriquecimiento nimio o insignificante.
el incremento, digamos, el incremento patrimonial, ¿no? El enriquecimiento que tiene que evidenciar el agente tiene que ser significativo. Tiene que ser significativo, tiene que ser razonable en el sentido de que no se deba, por ejemplo, un error contable, ¿no? Por ejemplo, si hay un desbalance de 5 soles, no habría ahí, pues, enriquecimiento ilícito. Se puede considerar como un error contable o un insignificante. El enriquecimiento tiene que ser razonable. Para que el enriquecimiento sea razonable, tiene que ser, pues, digamos, tiene que ser evidente, ¿no? Que no se deba a un simple error de cálculo, a un error contable de cálculo. Por tanto, aquí esa alternativa es la correcta, ¿no? Es más, incluso por simple criterio, ¿no? No se podría procesar a una persona por evidenciar un desbalance patrimonial de 15 soles o de 20 soles o de 200 soles. Tiene que ser significativo, ¿no? Para que pueda considerarse que ahí hay el delito, ahí se configura el delito de enriquecimiento ilícito. La alternativa D también sería incorrecta. Aquí señala que nuestro ordenamiento penal, siguiendo la legislación comparada del Código Penal argentino, asume que es indiferente que el monto signifique un valor razonable en su dimensión económica. Todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Aquí lo que se exige es que el tipo penal evidencie digamos, diferencia significativa, razonable, de que el desbalance, pues, sea evidentemente un desbalance patrimonial, que no se deba simplemente a errores contables, ¿no? O a unos cuantos soles nada más. Por tanto, ahí la alternativa correcta sería la alternativa C. Doctores, nos vamos a quedar hasta esta pregunta por cuestiones de tiempo para poder continuar en la siguiente sesión con el resto de preguntas que he preparado para esta sesión. Yo les voy a agradecer, les agradezco de antemano el tiempo que me han permitido dirigirme a ustedes y voy a concluir aquí y quedo para las preguntas o las observaciones que tengan ustedes a bien hacerme, ¿no? Muchas gracias. Buenas noches, doctor Rubén. En vista que no hay pregunta, continuamos el día viernes, este viernes, ¿correcto? Sí, correcto, doctor. Muchas gracias. Entonces, buenas noches con todos. Buenas noches con Gracias. todos. Buenas noches con todos.